Al principio en mi caminar con Jesús, las personas me decían, Dios me habló, y eso me parecía algo muy extraño. Luego intenté hacerlo yo mismo y no sabía diferenciar entre si era que Dios me había hablado o era que yo me lo había imaginado. Y el problema es que podemos imaginarnos algo y creer que Dios nos lo está diciendo y equivocarnos y en hacer lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, yo personalmente creo que cada cristiano puede aprender a reconocer la voz de Dios aprendiendo 4 principios claves que vamos a ver en este video. Por cierto, esta es la parte 2 de una serie de videos llamada Cómo escuchar a Dios. En el primero conversamos acerca de las formas o las maneras en que Dios habla. Voy a dejarte el link aquí abajo en la descripción, porque la manera en que Dios habla es diferente a reconocer la voz de Dios. Tiene que ver, pero no es exactamente lo mismo. Y asegúrate de quedarte hasta el final, porque al final te voy a dar 3 preguntas que te debes hacer para reconocer si es realmente Dios el que te está hablando. Así que vamos a comenzar. El primer principio que tenemos que aprender es que Dios está hablando. Dios nunca ha dejado de hablar. La Biblia comenzó en el principio, Dios dijo y Dios habló. Y Job dice que Dios nos habla de muchas maneras, lo único es que no podemos reconocer su voz. Así que tenemos que aprender a escuchar a Dios, tenemos que aprender a reconocer cuando Dios está hablando. Esto me acuerda una historia de mi hijo Matthew, ahora tiene 18 años, pero cuando estaba chiquito, una vez vamos en el carro y él estaba sentado atrás en la silla de bebé y le dijo a mi esposa, mamá, yo creo que Dios no me habla, yo creo que Dios no escucha mis oraciones. Y mi esposa le dijo, ¿por qué? Y le dijo, porque yo le hablo y no me contesta. Y gritó, Dios, ayúdame con esto. Y se quedó callado y dijo, ¿viste? Dios no me dijo nada. ¿Ves? Tenemos que aprender a reconocer que Dios habla. Ahora, tenemos que entender lo siguiente, es que Dios siempre está hablando. Ese es el primer principio. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hay un versículo en la Biblia, en Romanos capítulo 10, que dice lo siguiente. Dice que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, lo primero que quiero aclarar es acerca de esto. Vamos a cambiar de color. Esto que significa palabra. Este no escribió mucho. Vamos a usar palabra. Entonces, en la Biblia hay 3 maneras de describir esto que se llama palabra. La primera es logos. Esto lo vemos en Juan capítulo 1, donde dice en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios, se refiere a palabra. En el principio la palabra era con Dios. La segunda manera de referirse a la palabra es rema. Rema significa palabra hablada. Y la tercera manera es la palabra grafe, que es donde sacamos grafiti y es palabra escrita. Ahora, y aquí este es el versículo donde dice que toda la palabra o toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, entender la diferencia es importante. Logos viene del griego lógica y tiene que ver con razonamiento, la manera en que una persona piensa o razona algo. Así se usa en el griego fuera del contexto bíblico, pero dentro del contexto bíblico, Juan lo empezó a usar como la razón o el por qué se crean todas las cosas, el razonamiento, el pensamiento por lo cual se crean todas las cosas. Eso significa que logos no es palabra escrita, ¿ok? Y grafe es, logos se puede expresar a través de grafe porque es el razonamiento, el pensamiento de Dios que se expresa a través de grafe, y logos se puede expresar a través de rema. ¿Por qué te digo esto? Porque en este versículo que dice que la fe viene por el oír la palabra, aquí es la palabra rema. Aquí no es grafe, aquí no es logo, aquí es rema. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esto es muy importante que lo entiendas, porque a veces nosotros queremos producir fe, pero no podemos producir fe, sino la fe viene de escuchar la palabra de Dios. Es como si, no sé si alguna vez has estado en un lugar y no te das cuenta que hay ruidos sonando, como el aire acondicionado o un carro que está pasando o un avión que está pasando. Mi hijo Nicolás, el más pequeño, es muy sensible a los ruidos. Y cuando hay silencio en la casa a la hora de dormir, él empieza a escuchar un montón de ruidos que siempre están ahí, pero él no se había dado
no se había dado cuenta. Y lo que te estoy queriendo decir es que Nicolás no produjo esos sonidos. Esos sonidos estaban ahí. Tú no puedes producir la fe en ti, tienes que escuchar la voz de Dios. Y esto es importante porque la Biblia dice que Dios sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Eso significa que su poder tiene palabra. Y aquí también es rema, es la misma. Significa que cuando Dios habla, produce en nosotros fe. Cuando Dios habla, produce en nosotros identidad. Cuando Dios habla, crea algo nuevo en nosotros. Por eso es importante aprender a escuchar a Dios. Un Dios que está hablando. Ahora, fíjate, la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No por el leer, no por el grafe. Y escúchame, no estoy queriendo desvalorar lo importante que es la Biblia, no le estoy queriendo bajar valor a la Biblia, pero escrita solamente no es suficiente, necesitas escuchar. ¿A qué me refiero? Que cuando tú lees la Biblia, tú lees el grafe, pero tienes que escuchar a Dios hablándote a través del grafe. Que si cuando tú lees la Biblia, las palabras, las letras, las frases, las ideas saltan y puedes escuchar que Dios está hablando algo dentro de ti. Entonces, el primer principio es muy claro. Dios siempre está hablando. El segundo principio es muy importante y es lo siguiente, que nosotros somos que nosotros somos seres espirituales. ¿Qué significa eso? Pablo, en una carta que le escribió a los Corintios, dice que las cosas espirituales no se disciernen en la carne o no las discierne el hombre natural, sino se disciernen en el espíritu. Y ahí lo está queriendo decir que las personas pecadoras no pueden reconocer las cosas religiosas, que las personas malas no pueden reconocer lo bueno, no. Está hablando de espiritual y natural. Está hablando de tu espíritu y está hablando tu mente y tu cuerpo. Tu mente es parte de tu cuerpo, pero Dios le habla a tu espíritu. Y funciona de esta manera. Este eres tú. ¿Ok? Y de repente Dios te habla. Pero Dios le habla a tu espíritu. Dios le habla directamente a tu espíritu. Y tú lo percibes en tu espíritu, ahí es donde lo tienes. Pero tú necesitas traducirlo. Tú lo percibes espiritualmente y necesitas traducirlo. ¿Y qué es lo que pasa? Tu alma sirve como traductor de lo que te habló el espíritu. Tú lo percibes en el espíritu y tu alma traduce lo que el espíritu te dijo y tú tratas de interpretar. Pero tienes que entender que tú lo percibes en el espíritu. Entonces Dios está hablando, siempre está hablando, pero tú lo percibes en el espíritu porque naturalmente no puedes. Esto es importante porque el alma no es un productor de mensajes de Dios. El alma no produce, el alma tiene que aprender a escuchar y traducir. Lo que nos lleva al tercer principio y es las formas de aprendizaje, la forma de aprendizaje del ser humano. Nosotros los seres humanos aprendemos de tres maneras. Aprendemos de forma auditiva, aprendemos de forma kinética y aprendemos de forma visual. Las personas que aprenden de forma auditiva aprenden mejor escuchando palabras, es la manera en que mejor aprenden, usando palabras, es la mejor que... Ahora, los que aprenden de manera kinéstica, esa es la palabra, kinéstica, es a través de experiencias, es lo que llamamos hands-on, es a través de los procesos, es que esas personas aprenden, y las personas visuales aprenden a través de imágenes, aprenden a través de videos o a través de fotos o algo que ves, son personas visuales. Ahora, cuando Dios le habla, el Espíritu de Dios le habla a tu espíritu, tu alma va a usar una de estas tres para traducir. Depende de tu manera de aprendizaje. Y eso es lo maravilloso de esto. Tú tienes que identificar si tú eres una persona de audio, una persona kinéstica o una persona visual. Es más, escribe en los comentarios para ver cuál crees que eres tú. Te voy a explicar cada una de ellas. Recuerdo una ocasión hace un tiempo atrás donde estaba viviendo una situación muy difícil y necesitaba que Dios le hablara a mi corazón. Recuerdo, estaba en el carro, yo iba manejando en el carro y en ese momento me vino a la mente. Yo no sé si a ti te pasa como a mí, que Dios me habla más a través de canciones que a través de predicaciones. Y me vino una canción de un amigo muy cercano que se llama Jacobo Ramos, que era A pesar de la lluvia. Y me vino
me vino esta canción. Y en el momento que yo escuché esa canción, algo dentro de mí se movió. Era como que Dios me estaba hablando. Algo dentro de mí, mi fe creció, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Mi fe creció, mi fe se levantó. Mi fe fue a otro nivel. Algo creció dentro de mí. ¿Sí ves? Y eso es lo que quiero decir con palabras. Ahora, las personas que lo hacen de forma kinéstica, esa es la palabra, es lo que la Biblia llama guiados por el Espíritu. La manera en que yo lo digo, y muchas veces lo uso porque Dios me habla a mí mucho de esta manera, son impresiones. Es como una impresión. No sé si alguna vez a ti te ha pasado que un día sientes la impresión de llamar a alguien. Sientes como esto de que hace rato no veías a esta persona y tú dices, voy a llamar a Juan. Y lo llamas y Juan está viviendo algo y oras por él. Si ves, Dios le habló a tu espíritu y tu espíritu, tu alma lo tradujo como una impresión. Una vez más, en la Biblia dice que fueron guiados por el Espíritu, fueron dirigidos por el Espíritu. Esa es la segunda, es más una impresión dentro de ti. Y la tercera es la visual, y esta es muy clara, es a través de imágenes, es a través de visiones, es a través de imágenes. La Biblia dice acerca de Pablo que vio el gran hombre de Macedonia y sabía hacia dónde ir. Si ves, tu espíritu recibe y la manera en que traduce es a través de una imagen. Recuerdo hace muchísimos años atrás cuando yo sentí plantar una iglesia. ¿Sabes? Yo sentí, porque a veces es una mezcla. Yo sentí en ese momento, sentí una voz audible que me dijo, vas a plantar una iglesia. Pero mientras estaba haciendo eso, sentí esta idea visual de imágenes de personas que me venían a la mente. Y de ahí fue que nació la iglesia que hoy pastoreo. Pero vino de esto. ¿Sí? Dios le habló a mi espíritu y mi alma lo tradujo a través de un audio y a través de algo visual. Muchas veces es una combinación. Es una combinación de uno o dos o incluso los tres. Pero lo que tienes que entender es eso. Ahora, el principio número 4 es que el trabajo del alma es traducir, no producir. Ese es el trabajo del alma. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas personas quieren producir lo que Dios les está hablando. Tú ves que quieren escuchar a Dios y ellos cierran los ojos y se esfuerzan muchísimo y empiezan a citar versículos. ¿Y qué significa eso? Y no está nada malo con memorizar versículos, pero en ese momento tú quieres que Dios te hable. Y lo que tú estás tratando es de usar tu mente para imaginarte qué es lo que Dios debe decirte. Y en ese momento estás produciendo, en ese momento no estás traduciendo. Entonces debes quedarte callado, debes quedarte callada y recibir lo que Dios te está hablando y no tratar de producir, sino más bien traducir qué es lo que Dios te está diciendo y representarlo de alguna de estas formas. Ahora, por último, ¿cómo sé si lo que estoy escuchando viene de Dios o no viene de Dios? Porque suena muy parecido a mi propia voz. Y yo tengo varios filtros. Yo tengo varios filtros que te los quiero poner aquí. Número 1, lo que estoy escuchando, a pesar de que suena como mi propia voz, definitivamente es más inteligente que yo. A mí no se me ocurriría eso. De mí no nacería eso. Yo no creo que yo sea tan inteligente para que eso viniera a mi mente. Ese es el primer filtro. Es más inteligente. Lo segundo, y esto es muy importante, está de acuerdo a lo que la Biblia dice. Dios nunca te va a decir nada que esté en contra de lo que la Biblia dice, porque la Biblia es su verdad, es su palabra. Entonces, si va en contra de lo que la Biblia dice, si tú dices, ay, yo siento que Dios me habló mentir, eso no viene de parte de Dios. Yo siento que Dios me habló que dejara a mi familia, eso no viene de parte de Dios. Yo siento que Dios me dijo, porque mucha gente ahorita está usando esta frase de Dios me dijo. Si está contrario a la Biblia, escúchame, no viene de parte de Dios. Otro filtro importante es si produce los frutos de Gálatas 5. Lo que estoy sintiendo o lo que estoy percibiendo produce Gálatas 5. Los frutos del Espíritu son fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Producen mi paz, producen mi fe.
¿Sabes? Cuando yo escuché esas palabras que en una situación difícil económica que estábamos viviendo, escuché la palabra de a pesar de la lluvia. Hay una parte que dice, si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará. Esa parte levantó mi fe. Lo que estás escuchando produce en ti fe, produce paz. O sea, si no sientes paz, no viene de parte de Dios. Te hace sentir mansedumbre, produce en ti dominio propio, hace de ti una mejor persona. Entonces, número 1, si es más inteligente que tú. Número 2, contradice la Biblia, si no está de acuerdo con la Biblia no va. Número 3, produce los frutos del Espíritu en mí. Y número 4, muy importante, lo que estoy escuchando me hace libre. Sí, es porque Dios lo que quiere traer es libertad en ti. Porque recuerda que la Biblia dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces ahí lo tienes, ahí están los principios. Dios siempre está hablando. La fe viene por el oír, y este oír, la palabra. El oír es el rema, la palabra de Dios hablada. Dios está hablando y está creando cosas en ti. La manera en que lo percibes es que somos seres espirituales. Dios le habla a tu espíritu, tu alma lo traduce. ¿Cómo lo traduce? Yo sé que no se entiende mucho, disculpen, pero lo traduce a través de algo auditivo, unas palabras, algo que escuchas, kinéstico, una experiencia, un sentir. Siento una impresión o algo visual, algo que ves, o una mezcla. Tener cuidado de que nuestro trabajo es traducir, no producir. No puedes producir lo que Dios te quiere decir. Y tus filtros es más inteligente que yo, está de acuerdo con la Biblia, produce en mí los frutos del Espíritu y me hace libre. Espero que este video haya sido de bendición para ti. Espero que esto te ayude. Espero que esto que está acá sea práctico para ti. Y si te sirvió, ¿sabes qué? Ya sabes, suscríbete a este canal, dale like, compártelo con todas las personas que quieres compartirlo, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Y yo creo que esto de alguna manera u otra le quita el misticismo a todo esto de cómo escuchar a Dios. Creo que lo hace muy práctico porque lo ha hecho así en mi vida. Nos vemos en la próxima y espero que esto te ayude a escuchar a Dios y a caminar de su mano. Bendiciones. Chao, chao.